Hola mis queridos estudiantes, espero que el día de hoy estén muy bien. El día de hoy estoy con Carlos, que es originario de Cuba, pero lleva 7 años viviendo en México, específicamente aquí en Puebla, ¿cierto? Es cierto, sí. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias por aceptar mi invitación, Carlos. ¿Y estás listo? Sí, claro, Ok. cuando quieras. Bueno, pues entonces vamos a comenzar. Carlos, ¿podrías contarnos un poquito sobre ti? Me llamo Carlos Rivero Silva, soy originario de La Habana, Cuba, soy doctor en filosofía, trabajo como profesor de filosofía en la UAP y pues me gusta en general la lectura, me gusta la música. Ok, muy bien. Ajá. Bueno, pues gracias. Y ahora sí, vamos a platicar un poquito sobre tu experiencia de México. Ok. ¿Cuáles fueron tus motivos para venirte a México? ¿Por qué dijiste, voy a irme a México? El principal motivo era estudiar acá, hice mi maestría y mi doctorado acá. En Puebla, justamente, estaba la especialidad que yo quería hacer, que era en hermenéutica. ¿Cómo, perdón? Hermenéutica es como teoría de la interpretación de textos. Ok. Es una rama de la filosofía que se dedica básicamente a estudiar cuáles son las técnicas de interpretación. Empezó con el estudio, principalmente con el estudio bíblico, y luego se extendió a todos los textos filosóficos y los textos literarios también. ¿Estudiaste tu licenciatura en Cuba? Hice mi Y después licenciatura, te viniste. Estudié letras hispánicas y filosofía paralelamente. Ok, muy bien. ¿Cómo te imaginaste que era México antes de venir? Yo creo que esas preguntas no hay manera de... O sea, el que te diga que acertó con las predicciones o las preconcepciones que tenía, pues es probablemente falso. O sea, todo el mundo piensa mediante prejuicios y todo el mundo piensa mediante clichés. Y Pero pues ¿cómo esos te lo clichés, imaginabas? pues todos los clichés que hay. Por ejemplo, sí, me imaginé y acerté con eso, que era un lugar muy bello en términos de paisaje, por ejemplo. Ok. En México es muy común que tú hagas un viaje, puede que veas varios ecosistemas, que Sí. veas volcanes, que veas selva, que puedes ver playas, puedes ver desierto. Pues es una cosa que a mí particularmente me entusiasmaba mucho. Que el mexicano es muy hospitalario, sí. Sí. Yo creo que también es un prejuicio, una preconcepción que ya corroboré. Pero sí, en sentido general no creo que tuviera yo Muchas ideas. mucha diferencia respecto a los clichés habituales que tiene la gente que viene por primera que- vez acá. Sí hay una cosa que hay que decir, ¿no? Y es que era mi primera vez saliendo de Cuba. Y salir de Cuba no es solamente viajar de un país latino a otro país latino. Para mí se sintió como un viaje en el tiempo. En Cuba viven con una mentalidad, con una economía de los años... Como si hubiera quedado atrapado en los años finales de los 50, principios de los 60. Ok. La economía acá es muy distinta. En Cuba es imposible que la gente sepa lo que es una tarjeta de crédito. Realmente muy diferente. Sí. Una vez que llegaste a México, ¿cuál fue tu primer impresión cuando bajaste del avión? Uy. ¿Llegaste en avión? Sí, llegué en avión. Porque llegaste a Cancún, ¿cierto? Llegué a Cancún, sí. ¿Qué dijiste? ¿Qué es esto? A ver, te puedo decir la parte romántica bonita y te puedo decir la parte verdadera, que me impresionó. Las dos. Y va a parecer un poco cómico esto, ¿no? Pero, pues sí, desde el avión, era mi primer también viaje en avión. ¿Te dan miedo las alturas? No. Yo creía que sí, hasta que vi, o sea, a mí se me hizo maravillosa la idea de que el hombre haya podido construir algo que me permita a mí estar en el aire y ver las nubes. O sea, esa experiencia es maravillosa. Ver el mar, ver cómo se platea el mar con el sol y ver las islas cuando vas llegando a Cancún es maravilloso. Sí. Pero, pues eso no es un contacto propiamente cultural con México, ¿no? Yo diría, la primera cosa que más me impresionó, luego te diré las cosas culturales, la primera cosa que más me impresionó fue, llegué a México, todo me pareció así como bonito en el aeropuerto, porque venía de un aeropuerto que es asqueroso, y entré a los baños, o sea, la vez que entré al baño y el baño se descargó solo. Ok, eso no hiciste allá. No, y fue como, wow, ¿qué es esto? Wow. New York. O sea que realmente fue una experiencia de... Ajá, totalmente, por eso te digo que es más un viaje en el tiempo que una... Sí. O sea, las diferencias culturales y la impresión que te llevas de México la empiezas a agarrar después, una vez que logras deslindar. Claro. Que logras deslindar, digamos, lo que es propiamente
tránsito comunismo-capitalismo a Cuba-México. ¿Sí me explico? Claro, Entonces, claro. hay un gap, hay una suerte de... Sí, entre que Sí. primero dices, ok, Ajá, esto ¿qué- es qué el de mundo esto? real. Ajá, ¿qué Y de luego- esto es auténticamente Exacto, mexicano ok. y qué de esto se diferencia del resto de los países? Sí, Ajá. Entonces ya una vez yo he tenido la oportunidad de viajar en otros países, Ajá. de vivir en otros países, y entonces sí vas conociendo más cuáles son las particularidades de México. ¿Qué, Pero- qué otros países conoces? Conozco Bélgica, conozco Francia, conozco España, Italia, Alemania. Ok, sobre todo Europa, otros latinoamericanos. Latinoamericano no. ¿Cuál fue la primera palabra que no entendiste o la primera vez Eh. que sentiste que a pesar de que hablamos el mismo idioma dijiste, ¿qué es esto? Entiendo tu pregunta y tiene dos vías de respuesta. La primera situación en la que me encontré en esa extrañeza lingüística fue en un bus. Y estaban dos Ok. chavos delante de mí de alrededor de 15, 16 años hablando entre ellos Ajá. en un lenguaje que para mí Desconocías era totalmente. completamente desconocido. O sea, entendía que era español. Porque decían una palabra que entendía, pero... Ajá, y porque de la misma manera que el griego a veces de lejos suena como parecido al español o al italiano, bueno, al Ajá. italiano no tanto, porque tiene una entonación distinta, pero como esta cosa lejana de que estás oyendo gente a lo lejos y sabes que están hablando español, pero... Pero... nada. Y era, pues, era por el léxico, era un léxico bastante pues, de barrio, como dicen acá. Y la primera palabra, así, verdaderamente, que no había manera, me propuse identificarla por el contexto, Ajá. me propuse no preguntar y tratar de deducirla por el contexto. Ok, ¿cuál fue? Fue la palabra a poco. A poco para expresar incredulidad. Ok, sí. Ajá, como, a poco, a poco. ¿A poco Sí. no sé qué? ¿A poco cuánto? Pero ¿A poco? lo interesante es que a poco no solo es para cuando justamente expresas esta de sorpresa, también lo utilizamos solo para a poco, cuando dices, ¿a poco sí vas a ir? Sí. Que ya no es sorpresa, es más como para preguntar. ¿Cómo definirías el a poco a alguien que no habla español? Yo diría que no lo traten de, o sea, no lo traten como yo, de reducir a funciones gramaticales, ¿no? De preposición más adverbio, porque es imposible, es imposible entenderlo en contexto a partir de eso. Yo siempre lo he visto, o sea, digamos que la función de expresión de incredulidad fue la que abrió el campo semántico para que yo entendiera Ajá. más o menos cuál era el uso de la palabra a poco, ¿no? Ok. O de la expresión a poco, porque no es una palabra. Entonces, cuando me vi en ese tipo de situaciones, también me di cuenta de que era un lenguaje que utilizaba cierta clase social, que utilizaban en ciertos tipos de contexto, que no tenía ningún matiz ni eufemístico ni peyorativo. O sea, como que vas poco a Sí, te poco. vas dando cuenta quién lo dice, Ajá. dónde lo dicen, Por eso es que- cómo lo dicen. Por eso es que es tan importante la inmersión lingüística, porque te empiezas a dar cuenta de aspectos pragmáticos de la lengua que no tienen nada que ver con el significado lexical. Yo siento que ya hay un punto en mi vida en que ya yo no pertenezco ni acá ni allá. Exacto. Estoy excluido de las dos comunidades lingüísticas, porque luego cuando platico con mi familia en Cuba me dicen, estás no sé cuánto tiempo en México y ya te crees mexicano. Y acá pues nunca voy a ser totalmente mexicano y siempre me van a notar el acento por alguna parte. Pero yo digo que es algo que a mí me ha enriquecido mucho. Hay expresiones, por ejemplo, que no existían en el español de Cuba, que para mí han llegado a traducir una especie de sentimiento o de experiencia que mi lengua nativa o mi dialecto o mi dialecto no tenía un soporte para eso. Claro. Por ejemplo, la palabra chale. O sea, la palabra chale aquí, por ejemplo, se usa en un registro de los bajos, ¿no? Y yo la he utilizado fuera de contexto y fuera de registro, pero porque me parece que es una palabra con mucha fuerza pragmática. Porque es al mismo tiempo una cosa como, es que está difícil traducirlo, pero al mismo tiempo es como, me resigno, pero no del todo. Como que doy, pero hay Ajá. una suerte de estoicismo ahí Sí, detrás. Sí, Hay una suerte de perdí la batalla, pero no la guerra. Ay, sí, Ajá. sí. Hay algo ahí que pues, en mi cultura, que es una cultura, por ejemplo, que socializa mediante la queja, yo siento que en México, por ejemplo, la gente socializa con el chisme. En Cuba la gente socializa quejándose. Entonces, si tú te quieres platicar con alguien y te sientas al lado, pues quéjate. Rápido va a salir la conversación. Quéjate del Ok. calor, quéjate del gobierno, quéjate de la economía, enseguida
la conversación aflora. Yeah. Aquí, pues cuéntale un chisme a alguien y ya enseguida tienes la atención y tienes el contexto donde se va a desarrollar la conversación. Entonces es una lengua que, digamos, no es el cubano no es una lengua, pero me entienden, Pero me doy a sí, entender sí. lo que quiero decir. En donde la experiencia de me rindo pero no del todo no es parte de tu experiencia, es lógico que no tengas la palabra para eso. Claro. Esto me recuerda a la palabra mande. ¿Ustedes Ajá. tienen esa palabra? No, me chocaba muchísimo, muchísimo, porque además acá como que se ve de educación que digas eso, o sea, Sí. se ve, si alguien te dice mande, dices, qué educado es. Y yo como, no, o sea, más bien se me hace como educación de clase media que quiere aspirar a ser alta, pero la clase alta nunca se expresa con términos de mande. Eso era lo que te iba a decir. Es interesante y, por ejemplo, a mí mis estudiantes me decían mucho, ¿no? Esta palabra, mande, es para mostrar respeto, ¿no? Yo la palabra mande la aprendí con mi abuela. Mi abuela era la que me decía, es que si no me dices mande, estás siendo grosera. Y yo decía, pero no, realmente te estoy preguntando, ¿qué necesitas? Porque yo contestaba como de, ¿qué? Sí. No, para mi abuela era lo peor que Sí, le sí, pudiera sí. pasar, ¿no? Que yo le dijera. Pero es con la única persona que yo la aprendí. Mi mamá, si yo le digo que no se ofende, no hay ningún problema. Y yo también con el tiempo llegué a darme cuenta que no se utiliza en todos los, En los registros, en todos los grupos sociales. No. Normalmente viene de la clase La más clase trabajadora, baja que quiere media. tener educación alta, o la clase media que quiere tener educación alta y piensa que la alta habla así, pero la alta no habla Pero así. no. Y esa parte me parece interesante y yo me acuerdo que hace mucho lo hablaba con un amigo que él es de Argentina y vivía aquí en México y me decía que a él también le costó acostumbrarse a esa palabra. Que decía, A mí me dicen mande y yo los mando, ¿eh? Me dicen mande y uff. Él me decía algo así. Licencia para matar. Él me decía que justo en Argentina eso no existe, ¿no? Eso es muy mexicano. Muy mexicano, y yo digo, bueno, tiene sentido. Y muy de la ¿no? cultura de la servidumbre mexicana. Sí, La cultura mexicana es una cultura muy ligada a la servidumbre, al servicio. Lo Sí. cual, por una parte está bien, por otra no tanto. Claro, porque si lo ves desde el punto que, por ejemplo, mi abuela no entendía esa parte que sí ahora se cree que, o antes se creía más que era por educación, pero realmente es algo que se aprendió durante nuestros años de, ¿cómo podrás decir? Pues no esclavitud específicamente, porque no, pero sí de dominio español. Ahí es cuando se aprende la palabra de mande. Porque antes de eso, pues no se tenía. Me imagino que no. La verdad no tengo mucha información al respecto, pero me imagino que sí esté de cierta manera ligado con esto. Sin embargo, yo creo que tiene una parte obviamente positiva y una parte negativa. La parte positiva que yo veo, por ejemplo, en diferencia a mi cultura, es que la cultura mexicana es mucho más hospitalaria en términos de... Hay mucha más cultura del servicio. Ok, ¿y en Cuba no? Sí hay hospitalidad, pero por ejemplo, las cosas tan básicas como por favor, gracias, por ejemplo, si mi papá le digo, alcánzame esto por favor, se queda así como, por favor, no me tienes que pedir, pídemelo ya, o sea, no tienes que utilizarlo siempre. Y yo tomo agua y le digo, gracias, me dice, ¿qué gracias? Yo soy tu padre, o sea, a mí no me tienes que agradecer. Entonces, como esta cosa de que en Cuba podemos ser vistos muchas veces desde México como groseros porque pues, no tenemos estos códigos porque no hay jerarquías sociales. O sea, lo que quiero decir es, claro. Las normas de educación están muy ligadas a las jerarquías sociales. Cuando tú hablas con alguien superior a ti, lo tienes que referir con respeto, tratarlo de usted. Y todas estas formas, todos estos códigos se generan en sociedades mucho más estratificadas. En Cuba, digamos que todo el mundo todos es muy parejo, muy iguales, como decía George Orwell, aunque hay unos más iguales que otros. Entonces, pues, sí, de cierta manera,
no le agradeces a tu padre, no tratas de usted a tu padre, no tratas de usted a... Tratas de usted igual a una persona mayor, igual a tu profesor. Sí hay códigos de respeto y sí hay jerarquías en ciertos contextos, pero pedir perdón es como una palabra muy fuerte, dar las gracias es como... Sí, como a alguien que no conoces o así, no me imagino dándole las gracias a mi mamá, a mi papá, aunque se las doy, ¿no? Pero ellos sienten como raro eso. Y eso es muy interesante porque es cierto, yo creo que no nos damos cuenta, pero aquí en México es parte básico de cualquier cosa que pides, por favor. Y yo me acuerdo que cuando somos pequeños, si pides algo y no es por favor, es como... mi novio me lo hace todo el tiempo. Sí, sí. Ay, acaso, por favor. Sí, por favor, para nosotros es totalmente, por favor y el gracias, sí. no puede faltar ni de que se me cayó algo, ¿me ayudas a levantarlo? Gracias. Sí. Cualquier cosa en todo momento, gracias y por favor. Y eso me hace pensar entonces, ¿ustedes también dan los buenos días, buenas tardes, buenas noches todo el tiempo? ¿O eso también es raro? Estoy tratando de un poco de acordarme, pero buenos días sí. Buenos días sí. Pero saludas de una manera mucho más informal y mucho más relajado el asunto. Pero en el sentido en el que, por ejemplo, yo cada que me subo a un taxi, me subo y, buenos días, ¿cómo está? ¿Ustedes también hacen eso? Sí, bueno, sí. eso sí. Okay. La cosa, porque buenos días, ¿cómo está? Es también para iniciar una conversación. No necesariamente es muestra de respeto, no necesariamente está ligado a jerarquías sociales, no necesariamente está ligado. Yo diría que las gracias y el por favor sí tiene este matiz de respeto que debes y de jerarquía. Pero buenos días no, buenos días... ¿En serio? Porque yo siento que el por favor y gracias sí es como más general. Y también por ejemplo, que no importa dónde vayas, siempre es como de buenos días. Como el saludar a todas las personas, ¿no? No importa... Por ejemplo, a mí una cosa que culturalmente me... Estoy shock. Es ir en un bus, o sea, esto en Cuba sería completamente impensable. Ir en un bus y que haya una mujer de pie, o sea, es como, o sea, que un hombre esté sentado y una mujer esté de pie, es como, o sea, no hay nada más humillante para un hombre que eso. No sé si las cosas han cambiado, pero acá yo me paro para darle el asiento a una mujer y la mujer se queda así como... ¿Qué acaba de pasar, no? Pero en el buen sentido, ¿no? En el buen sentido. Pues antes esto pasaba más. Yo me acuerdo que cuando era pequeña, tú podrías ver directamente que siempre las mujeres estaban sentadas. Ahora ya es más como si son, por ejemplo, personas de la tercera edad, embarazadas o traen un bebé. Ajá. Directamente, ya si no entran dentro de esos grupos, ya es más como de... No importa. O sea, si yo, por ejemplo, me subo y hay un señor que no es de la tercera edad, pero 40 años y no se quiere parar, no hay esa situación de, es que, ¿cómo no te paraste? No, a menos que, por ejemplo, lo que pasa mucho a veces es que si llevas, por ejemplo, una mochila muy pesada, muchas veces lo que pasa es que alguien te dice, te ayudo, o a veces te ceden el lugar, pero... igual ya es algo como, no necesariamente solo por el hecho de ser mujer. Lo que yo te digo es casi un reflejo. Sentarte. O sea, ha llegado al punto de que es un reflejo. Te sientes mal, o sea, como hombre te sientes mal estando sentado viendo una mujer así de pies, como, ¿qué estás haciendo? Sí, ya. Es ya un reflejo, es algo que ya se vuelve fisiológico, te sientes mal, te sientes incómodo. Esas normas de cortesía o como quieran, hoy día puede ser interpretado bajo otros códigos, sabemos cuáles, que también es bonito practicar la cortesía, si sea con la mujer, si sea con otro hombre, si sea con ceder el paso, abrir la puerta a alguien, esa cultura del servicio. Buenos días, caballero, eso en Cuba no te lo vas a escuchar, no lo vas a escuchar en tu vida. Bueno, Carlos, pues muchísimas gracias. Espero que esta conversación les haya gustado, les haya servido y hayan podido aprender mucho. Esta fue una perspectiva de alguien que ya habla español y aún así tuvo un choque cultural llegando a México. Entonces, bueno, como podrán ver, esto pasa muy seguido. Si yo fuera a Cuba sería lo mismo, porque también el acento, las palabras, hay muchas cosas que son diferentes y también muchas veces la cultura, ¿vale? Bueno, pues entonces espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós. Adiós.